Buenas tardes a todos. Les agradecemos su participación, eh, respetando la puntualidad de los que ya están ahorita acompañándonos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, en donde nos complace tener la colaboración de la licenciada Gabriela Cid de León, que es experta en litigio civil y mercantil. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de Gabriela. Ella es mexicana, licenciada en Derecho, especializada en materia civil, familiar y mercantil por la Universidad Panamericana en su país y posgraduada por la Universidad de Salamanca, España, en Derecho Civil y Contratos. En el ámbito laboral, desde hace 25 años, inició su firma legal en México, enfocando su actividad de manera predominante en materia familiar. Ha ocupado diversos cargos de asesoría gubernamental, es activa comunicadora del derecho, de conferencias, participa en programas de radio y televisión e imparte algunas cátedras especiales sobre su especialidad en diferentes universidades de México. Ha publicado diversos artículos acerca del ejercicio profesional sobre derecho de familia, custodia y patria potestad, alineación parental, violencia familiar, el interés superior de los niños, así como la importancia de la salud mental de los abogados, entre otros. Y bueno, pues Gabriela también, como casi todos ustedes saben, es una activa participante en Twitter. Les sugiero que también la sigan porque constantemente está presentando opiniones y actividades sociales del día a día de la vivencia de los abogados en nuestro foro. Y bueno, Gabriela, pues sin más, bienvenida aquí a la Comisión de la Ciudad de México. Por favor, tienes el uso de la palabra y agradeceremos tu participación. Pues muchísimas gracias, y un honor estar aquí con todos ustedes. Y bueno, no es que esté en una sesión espiritista, pero los litigantes de repente estamos en un lugar y ponemos una oficina donde sea, la tenemos que montar. Y ahorita me tocó estar fuera de México y con velas y todo, pero aquí estoy ingeniándomelas para poder llegar a ustedes y poder impartir esta conferencia. Espero que sea de mucha utilidad, ya que, bueno, es un tema que me pareció, cuando lo propuso Jorge, me pareció de lo más interesante, porque ya he hablado en otros foros sobre este tema. Cada vez más la salud mental de las personas está demeritando, cada vez más la vida, entre más rápido, se están degenerando valores, se están degenerando muchas cosas. Entonces, este tema de la discapacidad es un tema sumamente sensible para la justicia mexicana. Lo están tratando, vamos a ver cómo se está tratando, vamos a ver el procedimiento, vamos a ver también, de aquí van a salir exactamente sabiendo cómo se trata un juicio de interdicción, porque muchas veces tenemos casos, y además vamos para allá todo, donde hay demencia, donde hay Alzheimer, y hay una parte donde preventivamente, de forma legal, el Alzheimer, por ejemplo, puede ser, te lo diagnostican, que dicen que tienes Alzheimer, y en ese momento puedes acudir a un abogado y decirle, mi voluntad va a ser esta porque sé que voy a tener pérdida de memoria. Y eso hay que difundirlo, porque muchas veces no se hace, entonces se enfocan nada más en las cuestiones meramente médicas, y al enfocarse en las cuestiones meramente médicas, de repente están abusando del patrimonio de las personas, como sabemos, abusando, ejerciendo maltrato o engañando a estas personas, o simplemente mal administrando sus bienes. Lo mismo puede pasar con la demencia, pero la demencia, cuando te la diagnostican, es que ya hay un tema, pero de alguna forma, si tienes antecedentes genéticos, se puede prevenir. Y en estos aspectos, hago estos comentarios porque todos para allá vamos, y al final, como un consejo que podemos dar los abogados de manera preventiva, sería ese: si puedes prevenirlo porque tienes una etapa donde ya puedes prever una enfermedad, donde o ya te diagnosticaron, elabora
ciertas condiciones y dime quién quieres que te administre y dime y yo te voy a ayudar. Esa sería la función de los abogados. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Voy a compartir pantalla una... Vamos a ver. Bien. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo ven? No, no se No, ve. no. Ah, A ver, permítanme. un segundo. Ujú. Un segundo, un segundo. Por alguna razón no me lo quiere abrir. Pero bueno, se los voy a ir explicando y con muchísimo gusto les voy a compartir. Permítanme. A ver, aquí está. Mm, Bien. Sí me ven, ¿verdad? ¿Sí me Sí, ven? a ti ¿A sí mí? te vemos, Perfecto. Sí. pero Perfecto. no sé por qué no hemos Por podido alguna, verla. no, por alguna razón la presentación no la quiere abrir, pero bueno, voy a explicarles en estos juicios de interdicción y cómo se maneja en México los conceptos que debemos dominar. Los conceptos que se deben dominar son tutor o tutriz, curador o curatriz, interdicción y discapacitado. El término interdicción, etimológicamente como lo entendemos, viene de interdictio, viene desde el derecho romano y significa alejar algo, apartarse, restringir de alguna forma estos derechos y apartarlo de estos derechos. Esto significa, me gusta mucho explicar las etimologías porque explicando, ustedes lo saben, explicando las etimologías siempre va a ser más fácil entonces tener los conceptos desde la base. Y bueno, vamos ahorita a definir cada uno, pero también quiero decirles que la normativa que rige en México actualmente para estas personas y dentro del juicio de interdicción y lo que se debe tomar en cuenta. Lo que se debe tomar en cuenta es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2008. Así también la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de 1999. También tenemos la Declaración de los Derechos Humanos. La Ley General de las Personas con Discapacidad, la última reforma fue en 2008. Tenemos el Código Civil Federal, partiendo de la base, los códigos civiles locales, entendiendo que es una tradición civilista el tema de la interdicción. El tema de la interdicción es global y es estrictamente y meramente civilista. También tenemos la norma 030, que nos habla de todas estas cuestiones arquitectónicas en México y cómo deben, que nadie la sigue sinceramente, pero todas las cuestiones arquitectónicas para poder dar mejor movilidad y apoyar a las personas con cierto tipo de discapacidad. Y bueno, de los conceptos a dominar, pudiera hablarles de los que vienen en las legislaciones, pero quisiera ser un poquito más clara y con lenguaje más sencillo, porque además ustedes, peritos en derecho, pues dominan. Sin embargo, estos conceptos a veces son tan básicos
que vienen desde la escuela que los olvidamos. Y hay veces que nada más falta un repaso para tocar esa tecla y recordarnos qué es lo que significan. Y bueno, pues en ese sentido tenemos que el tutor o tutriz, si recordamos, su función es la guarda y la custodia y representación legal del menor o incapaz, así como su protección, su educación, su asistencia y su alimentación o rehabilitación. Todo esto tiene que ser resuelto forzosamente por un juez. También tenemos la figura del curador o curatriz, que no es lo mismo, y es la persona que ayuda a la persona con alguna discapacidad en ciertos actos jurídicos y también tiene que decir un juez para qué actos jurídicos únicamente va a hacer complemento el curador o la curatriz. Tenemos también de qué se trata la incapacidad. Bueno, pues tenemos la incapacidad natural, tenemos la incapacidad legal. El artículo 450 del Código Civil Federal nos indica que pueden ser los menores de edad, los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aquellos con afecciones derivadas de enfermedades. También tenemos que el estado de interdicción, ¿qué va a ser? Y esto es muy importante que lo tengan como concepto a manejar. Muchas personas y muchos abogados tampoco saben exactamente qué es el juicio de interdicción. Se tiene que ser especialista y de dónde viene, de dónde surge y cómo se tramita. Pero el estado de interdicción van a ser nada más y nada menos que la restricción de la capacidad jurídica aplicable a las personas con discapacidad. Se van a restringir sus capacidades jurídicas y la va a asumir otra persona. Eso es básicamente el estado de interdicción. Y ahora, había preparado también una frase, pero que no es lo mismo discapacidad que incapacidad. Y quiero hacer una mención específica y especial en esto. Los jueces muchas veces ponen dentro de la misma bolsa todo lo que significa discapacidad. No da matices. Y allá vamos a ver por qué es tan importante dar estos matices, porque no todas las discapacidades conllevan las mismas incapacidades. Y se tiene que ver el caso concreto, se tiene que analizar y se tiene que investigar. Y ahí viene la función del abogado, que es tan importante. Y en este caso del abogado postulante, que podemos perfectamente ayudar a que se haga una justicia mucho más eficaz de acuerdo a las convenciones internacionales y a la Convención de Discapacidad, que es con la que sobre todo nos tenemos que armonizar. Y bueno, del procedimiento. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Bueno, en México, aquí en la Ciudad de México, allá en la Ciudad de México, se lleva a cabo a través de diligencias de jurisdicción voluntaria sobre interdicción. Si tienen dudas, yo les voy a mandar a través de la barra dos sentencias muy chiquitas, pero donde viene específicamente qué es lo que tienen, todos los requisitos que tienen que hacer y qué seguir para llevar a cabo las interdicciones, donde han sido procedentes, aunque ya veremos y verán ustedes que se quedan un poquito cortas en ciertas situaciones, en ciertos fundamentos, pero las dan. Y bueno, la primera cosa que se tiene que hacer es que es una solicitud vía jurisdicción voluntaria, forzosamente, aquí en México por lo menos. ¿Qué se tiene que acompañar? Los antecedentes de cómo ha sido la vida de esta persona, si es casada, si no es casada, qué persona puede asumir y a quién se propone como tutor, tutriz, curador, curatriz. Se acompaña diagnóstico, así como todas las pruebas médicas de las que uno tiene alcance, pero independientemente de que el juez, el juzgador, va a determinar realizar pruebas en las instituciones auxiliares que tienen los órganos jurisdiccionales. También se designan tutores provisionales y tutores definitivos, así como curadores provisionales y definitivos. El juez puede solicitar las pruebas de oficio que les mencionaba, si así lo considera pertinente, y las que quiera, a fin de llegarse de elementos que permitan verificar el estado de salud de la persona, así como sus limitaciones. Ojalá se cumpliera. Ustedes saben que la carga de trabajo de los juzgados es tanta que esto realmente, como les digo, todo lo ponen en la misma bolsa y sin matices toman parejo. Y ahí es justamente donde tenemos un problema, donde no estamos armonizados con las convenciones internacionales
y nuestra legislación tampoco está armonizada y nuestra justicia, por tanto, no está ajustada. Sin embargo, en las sentencias que emiten los jueces respecto de esto, en lo que hemos visto es que todos fundan y están echando mano de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Eso pues, está bien. Pero otros que no echan mano de ello y que lo ponen todo en la misma bolsa, cometen varias violaciones a los derechos humanos de estas personas. Y con eso México no está cumpliendo en materia de justicia. Sinceramente no está cumpliendo porque no tenemos ningún tipo de protocolo, ningún tipo de legislación que pueda realmente dar una justicia veraz a estas personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa con los abogados litigantes? Bueno, los abogados litigantes tenemos que, cuando nos llega un caso, tenemos que meternos a investigar el padecimiento. Tenemos que ver el alcance del padecimiento. Tenemos que saber exponerlo a su señoría. No es lo mismo una discapacidad intelectual que una discapacidad de movimientos, por ejemplo. Es distinta la incapacidad y distinta la petición, pero todos son tratados iguales. Es un modelo a seguir y de hace muchos años. No sé si muchos lo recordarán, pero tienen muchos años con este modelo y no puede seguir así, tiene que tener matices. Me llamó, bueno, hay un modelo, me llamó la atención en una sentencia que nos hablaba en una tesis aislada, que tiene un registro el 25136, si quieren anotarlo para que lo puedan ver. Así como también la sentencia del amparo 1368-2015, que ya habla de Montella, que es muy importante, inclusive que la lean, es muy interesante y bonita, de hecho, de la Suprema Corte, donde resuelve un tema muy interesante de discapacidad. Y bueno, nos dice el modelo social de discapacidad que existen dos modelos en los que se puede juzgar, que hay sustitución en la toma de decisiones y asistencia en la toma de decisiones. Ahí por lo menos ya empieza a ser una diferencia en el tipo de discapacidades y en el tipo de decisiones que va a tomar. Y bueno, ya da un cierto matiz. Ya empiezan un poco. Pero bueno, como les mencionaba, actualmente a la fecha existe la falta de armonización legal que no se ajusta a las convenciones internacionales. Los jueces deben analizar a mayor profundidad los padecimientos. Estos padecimientos que no son investigados. Yo entiendo, es que no tienen tiempo, o sea, apenas nos dan un acuerdo, que apenas nos dan, ¿no? Estos casos son muy delicados y por las mismas discapacidades muchas veces no se notan. Este caso del amparo 1368-2015 llegó a la Corte, pero ¿cuántos no llegan a la Corte y cuántas violaciones a derechos humanos puede haber? Entonces, y los hemos tenido en muchos sentidos y deben de investigar a mayor profundidad qué exactamente deben resolver, para qué efectos la tutela, para qué efectos la curatela, y si requieren algún tipo de apoyo. Y estos apoyos que actualmente ya también se empiezan a dar, por ejemplo, la sentencia de lectura fácil. Una persona con discapacidad, con cierta discapacidad, pero que puede llegar a entender, el abogado puede pedir una sentencia en lectura fácil. El abogado puede pedir o debe pedir que, por ejemplo, se le ponga una persona para que le ayude a hacer un trámite en el banco. Cosas de ese tipo que son apoyos y pueden ser solicitados por los propios litigantes, sabiendo el tipo de padecimiento y probándolo, tratando de hacerlo de esta manera. Así también, esto tiene que ser a solicitud de parte, la asignación la hacen los jueces. Y bueno, por ejemplo, otro ejemplo sería una persona para que le recuerde las citas médicas a la persona. Se pueden pedir, claro, se pueden pedir, falta que haya acceso y estén accesibles. Por lo regular, sí, de acuerdo a la situación concreta y de acuerdo, también se puede pedir que esta persona en específico me ayude. Y bueno, las consideraciones sobre lo que actualmente tenemos y cómo se maneja es que es un modelo igual para todas las personas.
con discapacidad, y esto es un error, como ya lo comentamos, un error garrafal en el sentido de no puedes cortar con la misma tijera a todas las personas porque no todos tienen la misma incapacidad y se tiene que investigar y se tiene que demostrar y se tiene que probar. Se deben hacer ajustes actualmente, de los ajustes necesarios y razonables del procedimiento. Forzosamente se tienen que hacer. No somos punteros en la salud como otros países de Latinoamérica que ahí van, pero todavía no. Se debe legislar para armonizar la legislación con la convención. Todo debe partir, y miren, que somos civilistas, pero todo debe partir del respeto a la dignidad de las personas, es decir, los derechos humanos, es decir, del bloque de constitucionalidad. Todo debe partir de ahí. Entonces es un mix, pero de ahí está partiendo y de ahí se tiene que realizar también esta parte y este mix con el derecho civil. Debe partir también de que no se debe cosificar a estas personas con discapacidad, que muchas veces se hace, inclusive en la ejecución de las propias sentencias, justamente al tomarlas a todas con el mismo modelo de procedimiento. Y bueno, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, se ha dicho en las convenciones, se ha dicho, y es algo cuestionable, etcétera. Bueno, pues, pero sí los tienen, por supuesto que los tienen. Yo les invito a leer obligadamente la sentencia de amparo 1368-2015, que se trata de un caso sumamente interesante, donde una persona con discapacidad intelectual, solamente intelectual, muere su madre, que era su tutora, pasan otros familiares a su tutoría, y estas personas, y luego él va y se casa. ¿Cómo se casó? No se sabe, pero él se casó. Y una de las tutoras solicita que se le quite, que se revoque, que se anule el matrimonio. El matrimonio finalmente se anula. La persona solicita hablar con el juez. Y al solicitar hablar con el juez, lo que le dice el juez es: yo no te puedo atender porque tú no tienes capacidad jurídica. No la tienes. Entonces, en ese momento, imagínense, se le niega, pero no sé ustedes cómo vean, si tiene razón el juez, si no tiene razón, o tuvo o no tuvo, porque primero que venga tu tutor. Si tu tutor viene, entonces sí puedo, o demuéstrame que ya no tienes tutor para yo poder hablar contigo y atenderte. Ese fue el tema central del amparo, y entre otras cosas que pidió, y efectivamente la Corte resuelve que se tuvo que haber escuchado a esta persona, que se violó su derecho. ¿Por qué? Porque tiene capacidad jurídica, pero aparte se respeta por un lado la Constitución, pero se viola la Convención, y tenemos ahí el choque. Ajá. Y es por eso que justamente señala, sí tuviste que haberlo oído de acuerdo a la Convención. También, por otro lado, le da otros apoyos que solicita el mismo quejoso, en el sentido de decirle: por favor, dame la lectura fácil. El juez se niega, la Corte señala que tiene que ser en lectura fácil. Por favor, dame apoyo para que alguien me ayude para ir al súper. Y la Corte falla a su favor. Y vamos, es una sentencia que, si ustedes la leen, tiene partes hasta poéticas, en el sentido de la nueva Corte y los nuevos criterios en cuanto a la discapacidad, y que van enpistados apenas para armonizar con la Convención de la Legislación Internacional. Y bueno, pues por ahora ya serían mis comentarios. Estoy muy abierta para ustedes. Es como lo más rápido que pude hacerlo, para poder tener muchos comentarios y poder retroalimentarnos de todas formas. Y yo les voy a mandar, por supuesto, a través de la barra la presentación, y quien quiera las sentencias, con mucho gusto. Gracias, Gabriela. Muy interesantes tus comentarios, pero yo creo que
sí logras algo muy importante, que es poner pues el punto sobre las IES, ¿no? En el sentido de que estas personas con discapacidad, pues definitivamente no pierden por ese motivo su calidad de seres humanos. Y creo que es algo muy importante que las convenciones internacionales plenamente lo reconocen, pero que en el trámite cotidiano del día a día se trata a todas las personas con la misma vara, ¿no? Y acaban realmente sustituyendo su voluntad a través de un Correcto. tutor y a través de otras personas que necesariamente no siempre ven el mejor de, no siempre toman las mejores decisiones en favor de estas personas. Correcto. Me queda claro que el trámite más tradicional es el de la jurisdicción voluntaria, porque se Ujú. supone que no hay un conflicto o que no hay un pleito, pero la realidad de las cosas es que también el Código de Procedimientos Civiles establece la posibilidad incluso de un procedimiento judicial en contra del tutor, ¿no? Que va a defender a la persona durante el procedimiento correspondiente de la interdicción, y al mismo tiempo, pues habría que ver algo muy importante que tú dices, que es el nivel de la discapacidad que va a tener la persona y sobre todo del apoyo de terceras personas que van a tener. Una cosa muy clara es la sustitución plena de la voluntad de la persona, y otra cosa muy diferente, y que es creo que en lo que siempre tenemos que tener presentes todos los seres humanos, la asistencia en la toma de decisiones a estas personas en los momentos obviamente críticos e importantes de su vida. Y para unas Correcto. personas pueden ser algo tan sencillo como acudir al banco o asistir al supermercado, o para otras, pues obviamente quizá tenga que ver con las tomas totales y absolutas de todas sus decisiones económicas y en sus decisiones personales de vida. Eh, Muchas gracias por tu exposición. Hasta ahorita la verdad es que es muy claro todo lo que nos estás diciendo, y abres sobre todo la visión a que tengamos un punto de vista mucho más completo, enriquecedor y sobre todo coparticipativo con los médicos, con los jueces y con las personas que están involucradas en estos procedimientos. Y Correcto. bueno, pues si me lo permites, voy a abrir, teníamos el chat también para que algunos, para que los participantes pusieran sus preguntas, que hasta ahorita no veo ninguna aquí, pero voy a abrir los micrófonos también para a ver quién está interesado en hacer preguntas y que nos hagas favor de esclarecerlas. ¿Alguien quiere Tenemos hacer una uso de la pregunta palabra? ya tenemos Sí, una pregunta de parte de Víctor Manuel Monroy. Está levantando la mano. Si gustas, Víctor Manuel, adelante. Gracias, muy amable. Mira, quiero decir, ¿quién está legitimado para solicitar sobre una persona? Y te voy a poner un caso en particular. Yo hace tiempo tuve una vecina, una señora que vivía sola, de edad avanzada, que empezaba con trastornos de Alzheimer. Un día se cayó en su casa, vivía sola. Un vecino, de suerte, se metió a la casa, se metió un día después, y otros vecinos la llevaron al hospital, se rompió la cadera y no sé qué. Localizaron a algún pariente que tenía muchos años de no venir, y haz de cuenta que los parientes vinieron a ver cómo estaba la casa, cuánto valdrá. La enfermera que de repente venía, le dijeron que ya no era necesario, a la doctora que de repente atendía, pues ya le limitaron, una serie de problemas. Entonces se acercó conmigo a la señora y me dijo, aléjame a mis parientes, por favor. Y bueno, pues yo cumplí a decirles a estos que ya no quería que las señoras que vinieran a verla, pero a mí me preocupaba su situación, porque estos venían a ver cuándo se muere la tía para quedarnos con la casa, ¿no? Sí. Ella me dijo que quería hacer un testamento, que quería que una sobrina suya guatemalteca viniera, le pedí a esta persona que viniera, esta persona pues, resultó igual, le ayudó a sacar parte del dinero del banco, vio que el testamento está a su favor, y a Dios que les vaya bien, sí contrató o conservaron a unas personas que la cuidaban, y ya, ¿no? Pero pues yo pensé, yo no estoy legitimado para... Yo sí le dije a la señora que debería tener una persona de su confianza, pero no había quien fuera una persona
de su confianza para que la administrara, para que ella viera. Yo podría haberlo hecho, pero también pudiera haber un conflicto de intereses. ¿A quién nombro? Alguien, cualquier persona que yo no sé, de las que nombran o de las que están como tutores en el tribunal, y un curador también del tribunal, ¿esa hubiera sido una buena salida? En este caso se le da vista al Consejo Local de Tutores. Se le da vista al Ministerio Público. Pero cualquier persona lo puede promover. Cualquier persona que lo promueva, en principio los familiares, ¿no? Curador, y además recordemos, curador y tutor no pueden ser parientes. Bueno, parientes. Pero alguna persona que tenga interés va a ser calificado forzosamente de idoneidad. Y si tiene algún impedimento, pues el Consejo y el Ministerio Público y el juez lo van a resolver. Pero sí lo había podido pedir yo entonces. Sí, claro. Como simplemente sin problema. Como persona interesada como ser humano y ya. Claro. Y estas personas, por ejemplo, ya... Hay personas abandonadas. Tiene sus ratos de lucidez, sus ratos en que no está tan lúcida. ¿Pueden otorgar un testamento? Por lo regular... ¿Pueden otorgar un poder? Bien. Pueden hacerlo en sus momentos de lucidez, pero es cuestionable, totalmente cuestionable. Y se puede anular en cualquier momento. Un buen abogado lo anula porque demuestra que tenía este padecimiento y era nada más destellos. Los notarios por lo regular no lo pasan. Y aquí es responsabilidad de los notarios también. Yo he visto algunos que piden una certificación de un psiquiatra para que diga él, sea el que diga si tienen o no capacidad en ese momento para otorgar el documento, ya sea un testamento o ya sea un poder. Claro, si lo respaldan con algo así, por supuesto que está bien, pero por lo regular los notarios ya son muy resistentes cuando ya son de cierta edad o tienen ciertos padecimientos. Sobre todo son resistentes si nos metemos a los padecimientos con las demencias, con el Alzheimer. Son muy resistentes con ellos. ¿Y cómo apoyar a esas personas? Bueno, porque, apoyar... Permíteme más. En el caso particular, señora, pues el consejo que yo le daba es, señora, venda su casa y váyase a vivir a un asilo. No se va a terminar el dinero de su casa, va a vivir con gente de su edad, pero pues ella no quería. Entonces, eventualmente la señora pues falleció solita en su casa, ¿no? Pero a ver quién eso es lo que pasa muchas veces, y cuando no se tienen familiares es un problema, porque alguna persona levanta la mano y tendrá que demostrar por qué levanta la mano, tendrá que demostrar algún lazo, tendrá que demostrar que es idónea y tendrá que demostrar, y además tendrá que darle cuentas al juez. Y corre el peligro de ser invitada a que se levante una carpeta de investigación de su actuación. Corre el peligro de muchas cosas, porque la tutoría no es una cosa menor. La tutoría importa mucha responsabilidad. Pero gracias, pues, Víctor Manuel. Tenemos muchas Catalinas Krill, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta. Vamos a dar también oportunidad a las otras personas que tienen la mano levantada. La siguiente pregunta es de Jorge Chesal Palau. Si gustas, hola, puedes Jorge. activar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Gaby. Felicidades, muy clara la exposición. A ver, a mí me parece que hay un punto que sería muy importante, justamente tomando además el ejemplo que pone Víctor, en relación a esta promoción de esta jurisdicción voluntaria para declarar el estado de interdicción. En materia sucesoria, muchos códigos de procedimientos civiles establecen la posibilidad de que muera una persona, tenga conocimiento de la autoridad judicial por cualquier medio, pero no haya una albacea disponible. Y entonces se le denuncia al juez esta circunstancia y con intervención del Ministerio Público realiza un inventario, aseguramiento de bienes y nombra un interventor, en tanto se apersona una albacea. Me regreso al tema que trataste, Gaby. En este caso, y en un supuesto como el de Víctor o algunos similares, no sé cómo crees que podría operar las facultades del juez justamente para dictar medidas cautelares en el momento que tuviera conocimiento. El caso que planteaba Víctor es que una persona ajena totalmente podía formular
ante el juez el conocimiento de este estado de interdicción, pero que en tanto asume sus funciones el tutor o el curador, pudiera el juez tomar algunas medidas cautelares para prevenir cualquier tipo de afectación, desde lo que puede ser su sustento, su gasto diario a través de una propia cuenta de banco que pudiera tener esta persona, hasta la dilapidación de sus bienes. No sé qué opinarías, Gaby. De hecho, lo hacen. Sí ponen medidas cautelares, sí ponen provisionalmente, sí les dicen, a ver, vas a ser tú un tutor provisional, vas a ser tú una curatriz provisional, pero vas a tener estas responsabilidades. Y hay jueces muy detallistas que lo hacen de forma específica y se meten. Hay otros que no. Esa es la realidad, ¿eh? Les estoy contando lo que es. Hay unos que sí y otros que no. Humanamente así es. Y estamos lidiando con eso. Y otros que agarran parejo, pero sí ponen algunas medidas. Hay que solicitarlas. Sí, pero, perdón. Y si no las solicitas, de oficio las pone. Me refiero en caso de urgencia. Es decir, pensaría todavía un caso más extremo, sí, que haya un tutor que quiera cumplir con su función, pero que incluso encuentre impedimento para poderlo hacer. Sí lo hay. Por ejemplo, depende del padecimiento y el tipo de incapacidad. Tuve un caso de una persona con un alcoholismo ya tremendo, donde ya la familia tenía que anexarlo, tenía que mandarlo al anexo y necesitaba disponer del dinero, tal. Era una urgencia, porque si no este señor se iba a morir, porque además ya era mayor y tenía una cuestión neurocognitiva, muchas cuestiones que afectaban y era urgente. Entonces, de forma urgente, el juez sí señaló, puedes disponer, pero me vas a enseñar y me vas a traer el acceso al anexo en lo que determinamos si efectivamente esta persona, porque el que se oponía era la misma persona a la que le quería declarar la interdicción. Pero era urgente porque si no el señor se moría. Okay. Pero sí se puede. Gaby. Muchas gracias. Qué bueno que estés aquí. Gracias. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta es de parte de Geraldine Ibarra Martínez. Geraldine, si gustas, puedes prender tu micrófono. Gracias, buenas tardes a todos. La mía es muy sencilla. ¿De qué manera aplicamos y si realmente nos sirve el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de discapacidad que ha implementado la Suprema Corte de Justicia? Gracias. Es buenísima la pregunta y punta, digamos, porque nos sirve de muchísimo, pero justamente ahí es donde hablo de que no se ha armonizado, pero tenemos que difundirla, tenemos que leerla y ahí se ve justamente en ese protocolo de actuación el letargo legal que tenemos. Si los legisladores no se ponen las pilas, va a ser difícil, va a ser complicado que lo hagamos solos, tanto en justicia pronta, expedita y de a pie, si no hay una legislación adecuada que efectivamente nos haga más fácil y accesible llevar a cabo este protocolo. No tenemos, miren, hay veces que se señala, y no me dejarás mentir, abogada, que los discapacitados se deberán de adecuar y adaptar a nuestro entorno, cuando es la sociedad la que debemos adaptarnos al entorno de ellos. De ahí solo fíjate, perdón que te interrumpa, ahorita que dices eso, a mí me tocó un asunto de un menor que tenía Asperger. Desde la forma de tratarlo, cuando tienen mucha fuerza, tienen otro tipo de conducta, la verdad nunca me había tocado un asunto, manejo derecho de familia y nunca me había tocado un niño con esa, pues ahora sí que discapacidad o en ese sentido, pero creo que hay discapacidad intelectual. Ajá. Así es, pero como dicen, no en un grado, o sea, ahora sí que depende de los grados, y fue cuando yo empecé a voltear a ver esos puntos finos de la situación, pero hasta para nosotros abogados es como, o sea, cuando nos tocaba una entrevista, porque obviamente, fíjate que aquí tenemos una juez que justamente sí hace lo que tú dices, yo estoy en Tamaulipas ahorita, y sí habla con las personas, inclusive yo promoví en el juzgado de ella
una jurisdicción voluntaria de un juicio de interdicción. Y realmente, como dices tú, exhibí todo, haces el listado, cumples con todos los requisitos. Y ella dijo, y justamente en pandemia, aquí en Tamaulipas tenemos un tribunal electrónico súper bondadoso y dijo, por Zoom voy a hacerla, voy a escuchar a la persona. Entonces la interrogó y le dijo, a ver señora, ¿usted está de acuerdo que fulanito y tal vaya a ser su tutora? Y dijo, sí, bueno, la voy a declarar ahorita. A ver, quiero que me platique. Y entonces la empezó a cuestionar y a mí se me hizo, bueno, pues yo estaba maravillada porque es una juez muy, muy metida en el trabajo, ¿verdad? Obviamente hay otros que ni siquiera dicen, ah, ya, el que dicen ellos y ya no quieren escuchar. Y luego, por ejemplo, viene el niño que yo nos va al despacho y yo la verdad no podía controlarlo porque brincaba, gritaba, se empujaba y yo ya no sabía si, oiga señora, agárrelo porque me da miedo que se vaya a pegar. Entonces, hasta de ese instante y luego como que empezó de, yo quiero estar, o sea, ya quería nada más que yo, o sea, toda mi atención fuera con él porque estaba platicando con él, porque esa misma juez cae ese asunto con ella y quería platicar la juez con el niño, ¿verdad? Y obviamente el perito y todo, pues yo trataba dentro de mi humanidad querer explicarle eso, ¿verdad? Pero fue bien difícil y yo fue cuando dije, yo necesito clases de psicología para poder entrarle con este tipo de discapacidades, ¿eh? Entonces, no sé cómo les haya ido en la feria, pero pues yo sí ahí correteando al niño y tranquilo explicándole, pero pues con ese tipo de situaciones a veces sí es un poco complicado, ¿verdad? Sí, hay que investigar, hay que hacer nuestra labor de investigación siempre en todos los padecimientos. Asperger es un espectro enorme, como el autismo, que es espectro enorme, y otros padecimientos que se pueden tener, pero sí hay que investigar. Gracias. Gracias, Geraldine. La siguiente pregunta es de Alberto Amor. Si gustas, puedes prender tu micrófono. Muchas felicidades. La conferencia es de primer nivel. Y yo quisiera hacer un planteamiento y una pregunta. Muchas veces está en el borderline. ¿Qué quiero decir con ello? Hay un manual DSM-4, DSM-5, donde la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos establece por ejes las enfermedades y las clasifican en psíquicas y en motrices. Pero muchas veces estas opiniones técnicas, y nos vamos al ámbito de la psique, pueden ser reversibles o no reversibles contra las que puedan ser motrices. Y en el procedimiento de interdicción, normalmente van los familiares, la esposa, los hijos, que tienen intereses contrapuestos porque pues tienen arrumbado al familiar, les estorba, hay que trabajar con él, y este discapacitado de alguna manera o con capacidades diferentes no quiere, y un derecho de defensa. Se habló primero de una jurisdicción voluntaria, 3 médicos alienistas, y después viene un procedimiento de índole ordinario. Y estas opiniones técnicas pueden estar a veces encontradas, y con el protocolo de actuación, en donde esta capacidad, entre comillas, se pone en tela de juicio, la capacidad de defensa del discapacitado en su objeción, porque es una agresión hasta esa persona, y que puede decir, no necesito, estoy consciente de lo que está pasando, pero tengo disminuida mi capacidad. ¿Qué piensas sobre ello? Justamente es de lo que estamos hablando, y mucho esto que estás comentando se trata en la sentencia que les mencioné. Se trata de una discapacidad intelectual. No es que en su momento no entienda. El Asperger también es una discapacidad intelectual. Por eso mismo, tanto el protocolo, y además es muy difícil diagnosticarlas. Por eso también los peritajes pueden ser encontrados. Es bien difícil encontrar un espectro autista de acuerdo al grado de espectro, y son muchísimos, que puede ser hasta 9, y no ponerse de acuerdo. El protocolo de actuación sí da mucho pie para qué. A ver, ser capaz, ¿qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Hasta dónde entiendes? Y entonces cambiar de alguna forma las preguntas que se van a hacer a los peritos, y el juez tendrá que estar cuestionando para llegar, como esta jueza de mi respeto, ¿no? De Tamaulipas, meterse al fondo del asunto para ver hasta dónde evitar violaciones a los derechos humanos y maltratos. Pero esto es lo que pienso.
Gracias. Gracias, Alberto. Muy bien, la siguiente pregunta es de Antonio Silva. Maestro, adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, licenciada. La verdad Gracias, Antonio. brillante la exposición, muy clara. Ya con experiencias largas, pero también con experiencias actuales. Mi padre tiene 97 años de edad y es un tipo físicamente entero, pero ya con problemas demenciales de repente y esporádicos. Entonces, afortunadamente no tengo necesidad de un procedimiento, pero empiezo a vivir esa experiencia que es muy distinta a la del litigio, ¿no? 3 preguntas, licenciada. La primera, ¿cuáles son esas pruebas idóneas? Hemos escuchado pruebas médicas, periciales. ¿Es necesario testigos y algún otro tipo de documento? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, para los efectos de ejecución de la sentencia, ¿son sentencias que causan estado? Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta, los documentos idóneos son todos los que se tengan a la mano para, primero, verificar el estado, la identidad de la persona, el estado civil de la persona, las capacidades de la persona, los diagnósticos y toda la historia de cómo ha vivido su enfermedad, si estaba enfermo se enfermó de repente, si ya era un padecimiento crónico, si apenas se le va, vamos, toda la narración y todo lo que se tenga a la mano para poder probar que efectivamente hay una persona que requiere este estado de interdicción. Y la segunda pregunta, ¿me la recuerda, por favor? Sí, ¿estas sentencias causan estado? No, porque son siempre sujetas de las circunstancias y el cambio de circunstancias. Además, el juez, siempre por lo regular hay que estarle dando cuenta al juez de muchas cosas. No causan estado por lo mismo, sin embargo, bueno, ya se pueden reabrir, se puede cambiar, se puede modificar cualquier situación. Muchas gracias. Para servirle. Gracias. También pregunta en el chat Víctor Manuel si de casualidad nos podrías decir, Gaby, cuál es el otro precedente. Aquí menciona el 1368-2015 de la Suprema Corte, pero me parece que habías comentado algunos otros y si no, si nos los podrías hacer llegar para compartirlos con la audiencia. Se los hago llegar, es una tesis aislada, pero también por ahí hay una sentencia que se resolvió muy interesante de 2016, del 2007, un amparo, y yo les hago llegar con mucho gusto, aparte de la presentación, les hago llegar con muchísimo gusto la sentencia, las resoluciones de los amparos y un par de sentencias para que las tengan y conozcan exactamente el procedimiento y cómo están resolviendo. Una es del 2020 y otra de 2018, para que las tengan con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias, Gaby. A ver, sí, Antonio. Gracias, perdón, se me olvidó la tercera. Y eran es 3. Sí, y es una cuestión de inquietud. En la nulidad o la anulación del matrimonio, ¿se da en la sentencia de la resolución de la Corte o esa anulación del matrimonio en este asunto se da antes de que resuelva la Corte? Primera instancia. En primera instancia. Y entonces, ¿no hay una violación al final en la resolución con la Corte de los derechos humanos porque al darle todas las demás prerrogativas o atribuciones para que él pueda seguir teniendo capacidad jurídica, ese matrimonio pudo haber sido válido? Un momento, aquí no se declaró que es capaz. Ah, ya. Aquí lo que se declaró es que tenía derecho a que el juez lo escuchara por su tipo de discapacidad. Ah, correcto. Pero sí tiene una discapacidad que le impedía
tomar una decisión como casarse cuando tenía un tutor. Correcto. Ya. Gracias. Léanla, de verdad que es muy interesante y además abre paradigma y las cuestiones que pone la Corte son muy interesantes. Muchísimas gracias. Sí. Perdón y gracias. No, gracias a ti, Antonio. Gracias a todos por su atención. Yo quisiera, si me lo permiten, cerrar la sesión pues, con dos antecedentes que también quisiera que tuviesen a la vista todos, porque es la forma de investigar cómo se va resolviendo estas cosas. Y el primer punto que yo anotaría es que si la propia ley de amparo, por ejemplo, permite que los menores de edad puedan acudir al juicio de amparo aún sin su tutor y sin su legal representante, e incluso dan facultades la ley de amparo para que menores ya de 14 años designen quién los va a representar en el propio amparo. Nada pierde con que el juez de distrito también en un amparo, aún incapaz con tutor, sin que presente el tutor, pueda ser también escuchado porque es un ser humano y en base también a la convención o a las convenciones que Gabriela nos mencionó al principio de su exposición. Y un segundo punto que quiero que tengan en la mente todos también es que muchas veces estas personas, como Víctor nos mencionaba, no solo son objeto de abusos económicos y de un maltrato físico en relación a que nada más los abusan para abusar de sus bienes o para disponer de sus bienes, sino que en muchas ocasiones son incluso secuestrados. Está el caso de la bailarina Nelly Campobello, que fue muy sabido a nivel nacional porque incluso fue objeto de diversas demandas por parte del INBA, ¿no? Porque tenían en posesión una casa que era del instituto y que ahí tenían incluso secuestrada un chofer y la asistente a la propia Nelly sin dejarla participar y sin dejarla mover y sin dejarla disponer de sus bienes, lo cual también evidentemente acaba siendo trágico. Entonces creo que también nuestra obligación como abogados en el medio social en el que nos desempeñamos es que cuando llegan asuntos como el que Víctor nos describió, pues que efectivamente los presentemos y los denunciemos ante el Ministerio Público, ante las instituciones estas de tutores y ante los propios jueces familiares para que se tomen las decisiones oportunas y en beneficio de estas personas discapacitadas. En fin, creo que el tema da para mucho, lo que no da mucho es el tiempo y bueno, si ya no tiene nadie más alguna otra comentario o alguna otra propuesta, pues no nos queda más que agradecerle a Gabriela Cid de León, su excelente participación, su buena disposición, a pesar de las condiciones físicas en donde se encuentra, que sí, ya vimos que está haciendo espiritismo y varias cosas más. Pero muchas gracias por todo y esperemos que nos sigas también en las cosas y actividades que hacemos en la barra. Y pues no me queda más que despedirme y agradecerles a todos su participación. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias por sus comentarios también. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches.